Hola, ¿qué tal amigos de Ciencias Virtuales? Nuevamente el día de hoy vamos a continuar con la materia de Mecánica de Sólidos, esto de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. El día de hoy vamos a ver el subtema 3.3, relaciones costo-resistencia y resistencia-densidad. Entonces, para comenzar sobre este tema, vamos a ver algunos conceptos previamente, es decir, algo que hemos visto con los anteriores videos, en el cual vamos a describir lo siguiente. Y que además este video compite lo que sería precisamente cómo vamos a seleccionar un material de acuerdo a qué. Entonces, vamos a hacernos la pregunta, ¿qué se considera en la selección de un material? El proceso de selección de materiales debe comenzar con un claro entendimiento de las funciones y requerimientos de diseño para el producto y el componente individual. Se debe considerar lo siguiente: las funciones del componente, la forma del componente, el material del cual se tiene que hacer el componente y el proceso de manufactura utilizado para producir el componente. Entonces, de acuerdo a ello, a la exigencia, pues vamos a ver todas estas 4 determinaciones para seleccionar el material. Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, si vamos a, bueno, esto tiene que ver con manufactura, pero no es lo mismo, por ejemplo, hacer, aquí tengo una lata, no voy a poner la marca, sería una lata, ¿ok? De refresco, de tal manera que lleva precisamente una función, ¿no? Que es contener una bebida, es decir, un líquido del cual vamos a ingerir y pues aprovechar este líquido para cumplir con una cierta función, que es obviamente quitarnos la sed. Además, la forma del componente, pues en su esencialmente cilindro, pero pues obviamente aquí tiene, ya no recuerdo bien, pues la parte de los procesos de conformado, porque son procesos de conformado y de laminación, en el cual pues obviamente esta lata se realiza, ¿no? Y luego la pintura, un cubierto superficial de precisamente pintura. Entonces, de tal forma que también debemos seleccionar el tipo de material que se va a utilizar. En este caso es aluminio, ¿ok? Y el proceso, ¿no? Eh, Precisamente que se debe de realizar para llevar a cabo este tipo de lata. Entonces, de tal forma que no es lo mismo también, por ejemplo, lo que sería una moneda, ¿no? Una moneda también es de diferente material, en este caso es níquel, esencialmente, de tal forma que este también lleva otro proceso de manufactura y tiene otra función, este componente, esta pieza, ¿ok? Y pues tampoco no es lo mismo, también voy a tapar lo que sería la marca, la botella, ¿no? La botella pues es de vidrio, es cerámico y obviamente lleva otros requisitos, ¿no? Y así sucesivamente con otros materiales que podemos estar viendo precisamente cuáles serían las funciones, la forma en que es del componente, el material y el proceso de manufactura. Por ejemplo, aquí las funciones, pues vamos a ver precisamente dependiendo de cuál va a ser su finalidad. La forma, pues es más que todo el diseño. Desde, bueno, ya ahorita ya en la actualidad es diseño a través de asistido por computadora, los famosos CAD, ¿ok? Diseño asistido por computadora. El material que vamos a estar utilizando, pues ya vimos todos los tipos de materiales que se usan en ingeniería, y el proceso de manufactura, pues eso compite tanto en manufactura 1 como en 2. Entonces, de tal forma que esta es una, a grandes rasgos, cómo se podría considerar la selección de un material. Por ejemplo, ahí tenemos una en grande, ¿no? Esa pieza que en primera instancia vamos a ver cuál es la función de este, ¿no? Que es a través de mecanismos, ¿no? Bueno, a través de, bueno, es un componente de un mecanismo para generar una cierta tarea, y esta tarea pues es una máquina. Bueno, una máquina hace una serie de tareas para llevar a cabo un objetivo general, ¿ok? Los requerimientos generales en relación con el desempeño del componente deben de ser detallados. La naturaleza de las fuerzas aplicadas al componente, los tipos y magnitudes de los esfuerzos por las fuerzas aplicadas, la deformación permisible del componente en puntos críticos, las interfaces con otros componentes del producto, el ambiente en el cual el componente tiene que operar, el tamaño físico y peso del componente, la estética esperada del componente y el producto completo, objetivos de costos para el producto en su conjunto y el componente particular, y el proceso de manufactura anticipado disponible. Y ahí, por ejemplo, tenemos engranes de acero, engranes de bronce y el proceso de manufactura para hacer este engrane.
que realmente es uno de los tantos que es un tipo como fresadora, en el cual se le hace todas estas aberturas, bueno, sí, estas aberturas entre las piezas para que puedan encajar el uno al otro, para ensamblar, ¿ok? Porque es un ensamble, podemos decir, mecánico instantáneo, porque obviamente se va moviendo a través de un eje también y que va moviendo otras piezas y va transmitiendo. En este caso siempre lo ponen como transmisión de potencia. Entonces, de tal forma que aquí lo que vemos es que todo esto tiene que ver con con estos requerimientos para diseñar cierta pieza. En este caso lo que vamos a ver son los tres primeros: la naturaleza de las fuerzas aplicadas, las magnitudes y tipos de esfuerzos que se aplican. Ya vimos que son 5 de las cuales voy a estar detallando siempre en cada video, que los esfuerzos son de tensión, de compresión, de cortante, de flexión y torsión, ¿ok? Las interfaces con otros componentes del producto, pues obviamente son las que están, digamos, compartidas el uno al otro. En este caso, por ejemplo, estos dos engranes están compartidas el uno al otro. Sin embargo, solamente saber algunos casos para este tipo de interfaces con otros componentes del producto. ¿Ok? Y los demás tiene que ver con manufactura, con materiales. ¿Ok? Entonces, de tal forma, bueno, y esto de objetivos de costos, pues también aquí precisamente este subtema habla de relaciones de costo. Los costos tienen que ver con otras tipo de información. Esta información sobre los costos tiene que ver sobre, más que todo, cuánta abundancia hay del material en cada país. En este caso, para el país donde precisamente se encuentra aquí la Facultad de Ingeniería de UNAM, pues es en México, ¿no? Entonces, dependiendo de la abundancia de materiales que tenga México, pues obviamente vamos a ver cuáles serían los precios a gran escala. Eso tiene que ver muchísimo eh, con precisamente mercantiles, relaciones mercantiles, en el cual pues obviamente tenemos que observar desde otro punto de vista, no precisamente desde el punto de vista ingenieril, sino desde otro punto de vista comercial, mercantil, ¿ok? ¿Qué se considera en la selección de un material? Para esta asignatura es importante seleccionar un material de acuerdo a la resistencia, costos y densidad que tienen los diferentes materiales. Podemos observar los siguientes puntos: la resistencia indicada por la resistencia máxima a la tensión, resistencia a la cedencia, resistencia a la compresión, resistencia a la fatiga, resistencia al corte y otras. La rigidez indicada por el módulo de elasticidad y el módulo de flexión. El peso y masa indicados por el peso específico o la densidad. La ductibilidad indicada por el porcentaje de alargamiento. Tenacidad indicada por la energía de impacto y desempeño con la fluencia. La resistencia a la corrosión y compatibilidad con el ambiente, costo del material y costo del proceso de manufactura del material. Y bueno, todos estos son grandes criterios que también se tienen que seleccionar: el material, el tipo de material. Precisamente vamos a separar lo que serían aceros, latones, bronces, etcétera, en el cual pues obviamente vamos a ver lo que es estos tipos de propiedades mecánicas que hemos estado reiterando, en el cual, bueno, estas son propiedades físicas, el peso y masa, indicados por la densidad del peso específico, que también son importantes para saber si lo va a sostener en cierto diseño o si no va a fatigar. Eso precisamente vamos a ver, es un subtema precisamente de este tema, el 3.5, si no mal recuerdo, en el cual se tiene que ver la fatiga y también se tiene que ver lo que se llamaría la tenacidad por energía de impacto y la desempeño de fluencia, ¿ok? Eso también lo vamos a estar viendo, por eso es que no los coloqué en propiedades mecánicas, sino los voy a separar en esta parte, ¿ok? Para que ustedes tengan todo, al menos del 1 al 5, todos estos conceptos, ¿ok? La resistencia a la corrosión, eso compite más que todo en materiales, el ver ese precisamente la corrosión y la resistencia que tiene. Los costos y el costo de manufactura, el decidir, el tomar una decisión a seleccionar un material, tienen que verlo a partir de ingeniería económica, que es otra de las materias que llevan la mayoría de ingenieros, es tener varias alternativas y de esas diferentes alternativas seleccionar la más adecuada, en este caso los materiales, es decir, todas las propiedades, comparar todas las propiedades que tengamos de cada uno de los materiales a seleccionar
y tomar el más adecuado. Sin embargo, siempre se toma el más adecuado de acuerdo al costo, pero al costo a corto, a mediano o a largo plazo, dependiendo aquí de hacia dónde va, si hacia una empresa, hacia un proyecto a baja escala, un proyecto personal, es decir, puede ser académico. Entonces ahí cambia demasiado la selección de, de precisamente del material que vamos a utilizar. Si es para un proyecto no podemos invertir mucho dinero, pero si es para un proyecto a gran escala y que vemos que hay beneficios a largo plazo, podemos utilizar un material que es muy costoso, pero que nos va a beneficiar a largo plazo. Entonces eso compite más que todo a otras materias, otras asignaturas, que es precisamente ingeniería económica para ver los costos, ¿ok? Y aquí vemos uno de los típicos diagramas que es el módulo de Young o de elasticidad contra densidad. Vemos que aquí la densidad está como megagramos sobre metro cúbico y lo que sería el módulo de Young o de elasticidad que es en gigapascales. Y vemos los diferentes materiales que aquí consisten, ¿no? En este caso aquí son las aleaciones de la mayoría de metales y de los metales ferrosos y no ferrosos. Aquí tenemos por aquí por ejemplo, aquí tenemos vidrios que son cerámicos, bueno, están dentro de los cerámicos. Están los compuestos, las espumas, que son pues esencialmente como polímeros plásticos, en el cual que vemos que aquí las espumas son menos densas, pero también su módulo de elasticidad también es menor, mientras que si nos vamos a esta parte superior, es en las aleaciones de cobre, las aleaciones de níquel, de titanio, aquí vemos que hay una alta densidad, pero también una alta magnitud del módulo de elasticidad, ¿ok? Aquí vemos, por ejemplo, también el concreto y así vamos seleccionando cada una de ellas. Aquí lo importante es saber la distinción sobre qué vamos a elegir. Vemos si voy a elegir madera, pues obviamente vamos a irnos aquí y tener la intersección, ¿no? La densidad, digamos que es intermedia entre todos y también es intermedia en un módulo de elasticidad, pero ya depende de qué vamos a aplicarlo, sobre qué, ¿ok? Y también tenemos la resistencia a densidad. Esta es la resistencia a la cedencia, ¿ok? Para que no se confundan con otro tipo de resistencias. Es la resistencia a la cedencia, la densidad, igual con las mismas unidades que la anterior. Y aquí la resistencia a la cedencia está en megapascales. Ahora, pues vemos aquí los diferentes espumas de polímero, flexible, los materiales naturales, que en este caso, pues ya habíamos visto que dentro de ellos, pues es la madera, una de las tantas. Los compuestos, lo que serían aleaciones de magnesio, aleaciones de zinc, aleaciones de plomo, aleaciones de tungsteno, aleaciones de níquel, de titanio, cerámicos, que más que todo son sílices, bueno, arenas sílices, eh, óxidos de aluminio, tenemos también lo que sería corchos, que es igual es un tipo de polímero, y todos estos que se encuentran aquí, y vemos que la densidad es menor, por ejemplo, para espumas, pero su resistencia a la cedencia es mayor, es menor que diga. Y entonces, por lo tanto, pues no podemos elegirlo para ciertas aplicaciones donde requiera una resistencia a la cedencia muy alta, que es, por ejemplo, cuando se está fatigando constantemente. Ahora, eso pues obviamente lo puedes cambiar a aleaciones de, por ejemplo, de níquel, aleaciones de tungsteno, pero su densidad va a ser mayor, es decir, va a ser, es que está muy correlacionado el peso y la densidad. Recuerden que el peso es como masa por gravedad y sabemos que la densidad es igual a la masa por el volumen. Si despejamos a masa, sería obviamente masa igual a la densidad por el volumen. Y entonces, por lo tanto, sería densidad por volumen por gravedad al peso. Entonces, es directamente proporcional. Si aumenta la densidad, también aumenta su peso. Entonces, de tal forma, recuerden que vamos a decir que se puede conservar el volumen. ¿Ok? Puede ser un metro cúbico. Pero hay imágenes donde hay un metro cúbico, por ejemplo, de cobre y un metro cúbico de plomo. Pero es más denso el plomo que los otros, que el cobre, que el aluminio, etcétera. ¿Ok? Luego tenemos los costos, varían dependiendo de la abundancia de los yacimientos de los minerales que tenga cada país. Por lo tanto, esos diagramas no son tan típicos, ¿ok? Si es que lo quieren encontrar en la literatura o en internet, por ejemplo, aquí en México. México es productor principalmente de plata, de cobre, de oro, de plomo, de zinc y de antimonio y de otros minerales, pero en menor proporción o muy poquito. Por ejemplo, tiene hierro, por ejemplo, todo está en la costa, ¿no? De lo que sería en Guerrero. Y, por ejemplo, todos estos que sería en
por ejemplo, en Sinaloa, en lo que sería, por ejemplo, ahí está lo que sería cobre, lo que sería oro. Por ejemplo, acá en Veracruz está lo que sería azufre, ¿ok? El titanio también se encuentra acá por las costas más o menos por Oaxaca, en esta parte, en esta región. Y obviamente Baja California Sur está, por ejemplo, el cobre, nuevamente, el oro, etcétera. Entonces, de tal forma que lo que hay más abundancia, pues es plata, cobre, oro, plomo, zinc y antimonio, ¿ok? Y esto lo pueden consultar de acuerdo al Sistema Integral sobre Economía Minera, SINEM, y aquí dejo el link, igual lo voy a dejar en la descripción del video para que ustedes lo puedan consultar. Aquí, por ejemplo, tenemos comparación. Brasil es el productor principal de aluminio y bauxita, que es el aluminio, oro, hierro, níquel, berilio, estaño, manganeso, que diga, entre otros, por ejemplo. China es productor principal de hierro, carbón, litio, magnesio, vanadio, aluminio, entre otros. ¿Por qué pongo que no es precisamente un mineral metálico, el carbón? ¿Por qué lo pongo? Porque precisamente recordemos que entre el hierro y el carbono se va a generar el acero. Por eso es que China es uno de los productores de acero muy competentes. No recuerdo en qué lugar se postula China, pero que es uno de los principales productores de acero. Entonces, por lo tanto, ellos no tienen tanto problema en la compra de precisamente este material, sino al contrario, hace venta hacia otros países para que le puedan comprar y hacer negocios. Precisamente tiene que ver mucho la cuestión política, eh, los tipos de minerales que se encuentran en cada país y así como también las yacimientos petroleros que hay, es decir, energía y de gas natural en el cual compiten también a ver, bueno, que debe existir relaciones para que puedan tener, por así decirlo, negocios entre países e intercambiar materia prima entre ellos. Por ello es tan importante tener relaciones con todos los países. De acuerdo a las siguientes gráficas realizadas por la Universidad de Cambridge, Inglaterra, se expone la resistencia a la cedencia Stretch contra cost de los diferentes materiales en el país. Por ejemplo, aquí lo colocan de esta forma, el costo. Esta es libra esterlina, te lo coloco cuál sería su costo. Bueno, ahí tenemos, vamos a ponerlo, lo que serían gomas, que sería en esta parte, ok, la parte como café, por así decirlo. Luego las espumas, que precisamente es esta parte también café. Las aleaciones, metales y aleaciones, que es toda esta parte como morada. Luego los compuestos, que sería esta parte morada más oscura. Luego los vidrios, que es en esta parte amarilla. Los cerámicos porosos, cerámicos también. Madera y sus productos de madera. ¿Ok? Y vemos que aquí es más caro y más barato. Acá es más fuerte, más débil en cuanto a la resistencia. En este caso, lo que se maneja aquí es la resistencia a la cedencia siempre, que está en megapascales, y el costo, que es en este caso la libra esterlina, que se usa precisamente en la mayoría en Reino Unido, que en este caso en el énfasis en Inglaterra. Libra esterlina, que una libra esterlina, al menos hasta ahorita, esto es lo que vale una libra esterlina, 22.90 pesos mexicanos, en el cual entonces más o menos aproximadamente vemos que para ellos es más barato los cerámicos porosos. Luego lo más caro, por así decirlo, sería toda esta parte morada, dice los metales y sus aleaciones que van hacia acá, ¿ok? Los cerámicos también son algo, bueno, no tanto caros, sino más bien los metales y sus aleaciones. Eso les digo, les repito, la abundancia que tenga cada país. Es decir, tienen que comprar y vender sus productos que tenga en cada uno de los países. Debe haber intercambios para que pueda crecer la economía de un país, precisamente. Entonces, con esto, bueno, de las relaciones de costo-resistencia, más que todo, esta es una forma de verlo, ¿ok? Pero lo más importante era la resistencia a densidad y la resistencia al módulo de elasticidad, en el cual ustedes pueden ver a partir de estos diagramas cuál podrían seleccionar de mejor manera un tipo de material para su aplicación, y todo lo que
y escribimos para su selección. Y bueno, hasta aquí se termina el video. Solamente necesitamos que le den like, se suscriban, compartan, comenten y sobre todo que le den click a la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos algún video se les pueda notificar en el momento. Y si no, nos veríamos en el próximo video. Que tengan un excelente día de semana. Hasta pronto.